en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaba solícito, estaba deseoso, estaba esperando que así fuera. Él no pidió, pero cuando llegó, dijo, por fin llegó algo. Estaba esperándolo, solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Me parece que aquí está hablando como si fuera, no lo digo por necesidad, porque yo tenga necesidad, es porque es un deber. Y más adelante sigue diciendo, aún a Tesalónica una y otras veces me enviaste para mis necesidades. Y en una ocasión tal dijo, despojé a otras iglesias para servirle a ustedes. El sostén de Pablo a veces, estando en una iglesia, venía de otro lugar. Y hubo una ocasión que hasta tuvo que ponerse a trabajar porque no le llegaba nada. Entonces Pablo lo dio como enseñanza. Pablo no falló en esto. Y aquí lo está dando como testimonio. Este verso que tenemos aquí, si alguien puede encontrarlo, por favor, que allí está hablando, comparando lo que decía la ley en cuanto al sostenimiento Antiguo Testamentario, y lo aplica, ahí ya que hay una aplicación, esa verdad se enseña igual. Por ejemplo, tendríamos que leer los dos versos, el 13 y el 14. ¿Quién puede, por favor, darle lectura? Y hay un micrófono. Ok, ahí está hablando de la costumbre antigua testamentaria, que es como si ellos ya lo supieran. Ustedes no saben que esa gente que está en el altar, esos levitas, haciendo sacrificio y sirviendo al templo y eso, del altar, y entonces el 14 que dice, así, un adverbio comparativo, así también ordenó el Señor. Entonces ya eso fue una enseñanza, eso fue casi una orden, un estatuto, así es, así es. Ok, vamos a ver, hermano. Pablo con esto les recordó en el 9:9 de primera, dice, porque la ley, vuelve y repite, de Moisés, en la ley está escrito, no pondrá bozar al buey que trilla. Usted sabe que esto tiene primeramente un enfoque literal y después que se aplica a lo espiritual. El buey que trillaba, el buey tenía diferentes usos. Había bueyes de carga, de arado, y este era el que trillaba. El que trillaba era el que desmenuzaba el que trillaba era el que sacaba el grano, el que pisaba el grano con la rueda de molino al trigo, que majaba, que molía, que trituraba el trigo para sacar el grano. No se le podía poner porque el buey estaba trillando y es de ese grano era que él tenía que comer. Entonces aquí hay una buena metáfora, una buena comparación que dice, y Moisés lo dijo, y lo dice Dios por los bueyes, entonces hay que se aplica lo espiritual, o lo dice por nosotros. Aquí está enseñando y comprometiendo, ordenando a la iglesia y comprometiendo que la iglesia tenían que encargarse del sostenimiento de sus obreros. Amén. Primera de Timoteo, por ejemplo, 5:18 dice, de la escritura dice, no pondrá bozar, cita lo mismo, pero añade otra cosita que dice, y digno es el obrero de su salario. Por primera vez, no, esa es la segunda vez que se usa en el sostenimiento de obreros la palabra salario. Ya ahí se institucionalizó, ya ahí se legalizó salario, que era la remuneración que se recibía por un servicio o por un trabajo, una jornada de trabajo. Ya ahí se está tomando al pastor o al ministro como un trabajador formalmente, legalmente, que merecía su salario, su sueldo. Ya iba cambiando. Esa enseñanza lo llevó aquí. Inclusive en el 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien, el anciano es otro líder, ¿verdad?
sean tenidos por digno de doble honor. ¿Sabe dónde viene la palabra honorario, verdad? Desde ahí, del honor, de recibir justamente de acuerdo al servicio que hacía. Doble honor, doble sueldo, muchas otras, todo lo que tiene que ver con lo que se llama las conquistas, prestaciones de un salario, le corresponde al que trabaja ya como salario, por salario. No es que está diciendo el asalariado de allí que habla del pastor, y no, ahí está hablando del que está entregado a la obra de Dios, que es digno de recibir salario. Y si lo hacía bien, dóblenle. Yo le doy muchas gracias al Señor, que en mis años de servicio pastoral en la Romana, nunca yo he tenido que ir a la junta, ni a ancianos, ni a la iglesia a quejármele. Hermano, ustedes saben que la cosa está mala y ustedes no me han arreglado el asunto. No, yo le doy gracias al Señor. Hermano, no sé si estoy en la potrimería, pero nunca, y no lo voy a hacer, me voy a quejar por esto. Dios se ha adelantado, y mi esposa es testigo de eso, de que cuando la cosa está mala y cuando ya el presupuesto debe cambiar, antes de que nosotros lo hiciéramos, ya alguien propone, hermano, yo propongo tal y cosa. ¿Qué bendición es eso? Yo soy un empleado del Señor y Dios me va a sostener, lo ha prometido, pero a través de su iglesia. Eso tiene que salir de ahí. No, yo tengo aquí unas recomendaciones finales. Sí, está bien. Doble honor. Yo oí que había una vez una discusión en la escuela de 3 muchachitos y un cuarto hijo de un pastor, un hijo de un abogado, un hijo de un arquitecto y un hijo de un médico. Y el hijo del abogado dijo, mi papá gana dinero en cantidad, él hace un juicio, se gana una causa y en un momento se gana 50,000 pesos. Oh, gracias. Le dijo el papá el hijo del médico, pues mi papá hace una cirugía y se gana como 100,000 pesos. Un momentito así, que se gana. También el arquitecto el hijo del arquitecto dijo, no, pero mi papá ese sí gana. Y más ahora con Odebrecht, ¿verdad? La licitación, por calcular y construir un edificio se gana tanto. Y el hijo del pastor no se quedó atrás, dijo, bueno, pues mi papá gana más que todos ustedes. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mi papá gana tanto dinero que tienen que recogerlo entre 4. Tenía buena visión ese niño. Sí. No ganaba más, porque aquello era un chequecito, pero este era 4 recogiendo. Oye, ese niño decía, uy, cuánto cuarto. Él dijo cuarto. Así, hermano, por ejemplo, en Romanos 4:1, bueno, 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta por el salario como gracia. Ya no es un favor. No, dice aquí, es una deuda. Deudores somos. Miren cómo en el Viejo Testamento, primicia, ofrenda, diezmo, sostén, lo que viven de todo. Pero ahora dice, no, es digno de su salario. Y el que trabaja por salario, dice aquí, ya no es por gracia, no es un favor, es una responsabilidad. Entonces, hermanos, este salario pastoral debe ser digno, conforme a la ley laboral, ya si se convierte en un obrero así. Por tanto, tienen que llamársele sueldo, se puede llamar sueldo. Prestaciones, seguros, pensiones, si es necesario, si llega el tiempo. Y en caso de muerte, seguridad familiar para la viuda y los hijos. Eso es lo que debería depender si se le va a tomar como un obrero, como un salario, un sueldo de un empleo por un trabajo que está realizando
a tiempo completo. En Estados Unidos me dijo el hermano Gregorio que hay misiones que tienen esta regla, que todo pastor que pasa de 10 años en el servicio ya necesita todo esto. Entra en ese renglón. Todo el que pasa de 10 años en el servicio ya tiene que tener su seguro, su pensión de retiro, todas estas cosas, incluyendo una casa propia. Todo eso lo toma en cuenta. Recomendación a las... Sí, hermano. Dámele al hermano un micrófono. Han habido varios casos en el país que mueven a la mente de nosotros a escandalizarse y es bueno considerar lo que el pastor está diciendo. No ha ocurrido entre los bíblicos y esperen al Señor que no sea necesario que ocurra, pero sí ha ocurrido en otros concilios e iglesias que pastores han demandado a los concilios ante la ley, ante el Ministerio de Trabajo por prestaciones luego de que el concilio ha decidido sacar a ese pastor del ministerio, incluso por faltas, incluso por pecados, y el pastor somete al ministerio, a la iglesia, a la institución, ante el Ministerio de Trabajo por sus prestaciones laborales. Sí, yo creo que esa no es la forma correcta, porque si se hace bíblicamente no hay que ir a... Allá en La Romana pasó eso, en una iglesia que yo conozco, y conocí al pastor fundador de esa iglesia y lo conocí a él, que es una iglesia bastante pujante. Cuando él salió, él tenía una hija, creo que una hija y un hijo abogado. Y hubo un problema de división, un problema, lo expulsaron, porque ahí es que reclaman, cuando no lo hacen correctamente. Y entonces él demandó por 20 millones a una iglesia pequeña la misma. Y yo un día me encontré con él en el cementerio y le dije, pastor, si su papá resucita, le va a dar una pela. Porque yo estoy seguro que su papá, fundador de esa iglesia, no hubiera hecho lo que usted hizo. No, yo una vez también allá en el tribunal regañé a un pastor, que estaba en litigio por un asunto de un lindero, de una cosa, de una verja, con la iglesia de él. Yo, 2 veces he tenido que, y no sé, en ese momento yo me siento como tan poderoso para decirle así. Porque cuando yo vi a un pastor y lo saludé allá en el tribunal, le dije, pastor, ¿y qué hace usted aquí? No, hermano, que ese vecino usted sabe y eso no se va a quedar así, porque que esto, cree que porque yo sea pastor, porque sea la iglesia. Dije, pero este no es lugar para usted. Dice, no, pastor, la Biblia dice que si los pecadores te quieren engañar, no consienta. Yo no puedo consentir. ¿Y de dónde estaba? En el tribunal. Ayer cuando estaban allá en estábamos allá hablando acerca de la política, los partidos, los colores. Eso me estaba yo recordando de ese mismo pastor. Permítame entonces, así como dice Jesús, darle un descanso mental. Ese pastor un día, el 15 de mayo de un año electoral, un día antes, él decía que no se metía en política. Dio un mensaje radial que se llamaba Los colores en la Biblia. Y agarró su bosquejo y dijo, el rojo, sangre, violencia, atropello, todo eso. El morado, despotismo. Esa cosa como que hacen para sobreponerse, ¿verdad? Hegemonía, cosas así. El blanco, pureza, transparencia, santidad. No, él no se metió en política. Él predicó, se fue a los colores, los caballos, las cosas. Bueno, la intención ya es ser otra cosa. Las recomendaciones, aquí está. Y yo quisiera la primera página regalársela al presidente. ¿Usted se la trae? Pues mire, hermano, dame. Sí, puede escanearla. Estas recomendaciones yo quiero que le escaneen. Primero, son 6. Primero,
que las iglesias, si pueden, tú puedes ayudarme para... Que las iglesias se provean de un fondo suficiente mediante el marco bíblico por donde hemos venido, el camino que hemos traído desde el Viejo Testamento, de los diezmos y la ofrenda. O sea, que ese es el marco, la forma. Ya de la manera voluntaria, liberada de toda esa regla que había. Eso es, que la iglesia tenga un fondo. La iglesia deben de tener un fondo, porque eso fue lo que vimos desde el principio, incluyendo el ministerio de los 12. Había un fondo. Y ese fondo que no era solamente para repartirle a la gente. De ahí era que ellos compraban el pan. Cuando Jesús se paró a hablar con la samaritana, ellos fueron a comprar pan. Cuando hubo un problema en el desierto, fue Felipe, alguien que le dijo, mira, 200 denarios no da para esto. Ellos tenían un fondo, yo no sé cuánto le daba. Hay dinero, pero no da para toda esta gente. Se ve que había un fondo. Qué bendición. Entonces, segundo, que las iglesias establezcan un buen cuerpo administrativo encabezado por un tesorero o tesorera con conocimiento, organizado y con capacidad para el buen manejo de la finanza. Amén. Igual que el color blanco entonces. Bien claro eso. La iglesia tiene que tener fondo, pero también un cuerpo. ¿Por qué digo un cuerpo? La iglesia no debe de tener, el manejo de la iglesia, honestamente, se lo recomiendo, no debe estar en manos de una persona exclusivamente para que después dé un informe. Permítame decirle cómo nosotros lo hacemos, y aquí tenemos algunas personas, obreros y oficiales de nuestra iglesia. Allá tenemos un formulario que cuando se recoge la ofrenda, el día que se recoge la ofrenda, ellos llenan ese formulario. Por lo regular, 3 o 4 diáconos recogen la ofrenda, y a veces más, y llenan y hasta ponen ahí tanta papeleta de tanto. Se recolectaron tanto, de diezmo tanto, de ofrenda tanto, ofrenda misionera tanto, y ellos hacen ese reporte. Ese papelito, ese papel, lo envuelven en el sobre o en el lugar de la ofrenda y lo depositan en la oficina, y ahí entonces la secretaria, por mucho tiempo fue la hermana Eunice, ahora la hermana Aura, lo verifica. El paquete que recibió con la hoja que le entregaron, solamente firman 2 diáconos diciendo que eso fue. Pueden firmar más, pero solamente firman 2. Luego ella sienta eso en un libro de contabilidad. No es que una tesorera, ¿no? Lo que esté registrando. Y luego alguien que hace la vez de mensajero, que es la misma, en este caso el hermano Mariano, gracias a Dios, es una de las personas que brega mucho con esto allá por trabajar en la oficina, lo lleva al banco. Luego es la cuenta de la iglesia, de cuenta corriente. Ese voucher que le dan allá, él se lo trae a la misma que lo envió y verifica la hoja de los diáconos, el registro de ella y la hoja de depósito. Cuando el banco envía la transacción, la conciliación, el Estado, también ella, y a veces lo ve por ahí por la pantalla, lo verifica. Entonces hacen un vaciado mensual. Ella como secretaria, que está a tiempo completo también, tiene su sueldo en la iglesia, entonces le da un reporte a la junta misma, que allá tenemos 16, 17, 18 miembros de esa junta, y recibe de allá para acá ese papel limpio. Entonces yo como pastor, oiga, ¿cuándo fue que yo vine a poseer? Recibo una de esas hojas y la pongo en mi archivo. Y ella lo va encuadernando y hace 12 páginas de esa al año, aparte de otras cosas que son las misioneras, las ofrendas especiales, aniversario, campaña, cosas así. Entonces, esas 12 hojas, ella la encuaderna en espiral y se la pasa a una persona que es nuestra contadora autorizada, ¿qué sería eso? Es la hermana Alma Lidia, ¿verdad? Nuestra pública, y hace un vaciado de eso en él, porque no solamente la hoja sino recibe la salida también, hay una nómina, y entonces ya envía al DGII eso. Yo no le pongo la mano a ese dinero, excepto cuando me pagan, ¿te ven?
Me siento honrado con esto, que tengo un cuerpo. Que en vez de yo como pastor decir, pastor, ¿y cómo están? No, no soy yo que le digo, dígame cómo, pero que no tengo casi ni que preguntar porque me dan eso. Mire cómo fue este año, este mes. Yo recomiendo, en ese punto 2, eso es lo que estoy recomendando, que la iglesia se establezca un cuerpo, no un individuo. Yo supe, perdonen que aquí hay hermanos de Barahona, pero en el Batey 6 hubo un hermano tesorero, apellido Sentilé. No sé si lo conocieron, yo lo conocí, eso fue en los años 70. Que recolectaba la ofrenda, la envolvía en un papel, se le echaba en los bolsillos y se iba para la casa. Y tenía una libreta y ponía eso. Nunca dio un informe. Cuando Miguel Mota fue allá de pastor, le dijo, hermano Sentilé, yo quiero un informe. Eso está ahí, pero eso está ahí, eso está ahí. Hermano, yo creo que debemos de hacer elecciones, un nuevo tesorero, porque usted tiene 17 años. Ah, pues tú sabes la historia. Pues mira que a mí me puso mi terdazo, aunque venga a quitarme. No la ofrenda, no, la iglesia no sabía nada. ¿Usted cree que una iglesia así va a estar motivada y va a defender? En mi iglesia todo el mundo defiende el sistema financiero nuestro, porque así es que lo hacemos. Y las sociedades también, las agrupaciones que tienen fonditos también tienen que estar bien claritos en eso. Así que eso decimos aquí, proveerse de un cuerpo administrativo. Eso es. Allá en día pasado, en año pasado, al pastor de una de las iglesias de la profecía lo atracaron. ¿Por qué? Porque él mismo, hasta él era que iba a hacer el depósito el lunes, como Judas, con la bolsa de dinero. Qué bendición. En nuestra iglesia, una persona, ni el pastor, ni el tesorero, ni la secretaria. No, no, hay un cuerpo que le pasa por ahí. Y mire hasta dónde llega a fin de año. Eso es lo que recomiendo en el punto 2. Punto 3, que la iglesia formule un presupuesto de inversiones y gastos en reunión especial, preferiblemente a principio del año. Amén. De si tenemos una nómina al pastor, al copastor, al tesorero, al secretario, al que está a tiempo completo, al conserje, una nómina de gasto. ¿Qué debe de haber también? Esta iglesia paga tanto de luz, esta iglesia paga. Presupuesto es presuponer, más o menos. Entonces, ¿qué es el presupuesto? Son tantos. Pues hermano, ahora la mayordomía de esta iglesia tiene que llegar a eso, para que no quedemos manos. Fijarse un presupuesto ayuda, porque entonces usted no puede estar subiendo sueldo y haciendo gastos sin saberlo contar con lo que va a entrar. Y así es. Cuarto, que la distribución del fondo, gastos e inversiones, sean en consecuencia a los formulados en el presupuesto establecido. Que si pusieron eso en presupuesto, no se pongan a hacer otra cosa. Por eso es que para construcción hay que tener un fondo especial, porque la ofrenda que se recogen semanal no van a dar para comprar una propiedad en 12 millones o 15 millones. Entonces ya esto sí debe de estar de acuerdo al presupuesto. Aquí se acordó eso. Quinto, que en los gastos del presupuesto se tomen en cuenta las diferentes renglones, o sea, para que no se parcialice uno y otro. Eso es lo que le llaman, creo que en contabilidad, catálogo de cuentas, renglones de gasto, ¿verdad? Algo así. Y luego, ejecutarlo por prioridades. Hay cosas que son más urgentes que otras. Para mí, la nómina salarial del colegio nuestro y de la iglesia son prioridad, antes de cualquier otra cosa. Y luego los servicios, porque es feo que a una iglesia le corten la luz, le corten el agua. Eso es evangélico pícaro. Un impío cortándole la luz a la iglesia, eso sería ridículo. Qué bendición. Y sexto y último, que al finalizar el año se suministre un reporte completo. La iglesia debe de recibir eso. ¿Cómo fue ese año? El presupuesto lo llenamos, quedó en rojo, pero debe de saber lo que pasó. Dice completo y detallado antes de hacer ahora el nuevo presupuesto. Nunca se debe hacer un nuevo presupuesto sin saber cómo fue el del año pasado. Así que hermano, que Dios le bendiga. Esas son las recomendaciones que damos. Muchas gracias. No sé si hay alguien que quiere intervenir algo, alguna pregunta. Sí. Sí, está bien, porque antes de la pregunta, hermano, miren, yo quiero, por cierto, presentar a nuestro hermano José Elías Camarta, a su esposa Elisa. Hermano, pónganse de pie. Ellos son nuevo obrero nuestro. Ellos fueron instalados
Decimos ellos porque allá ungimos a las mujeres también porque ella va a estar ahí al lado y ella tiene otro ministerio en la iglesia, en la escuela dominical, y damas y servicio social y ayuda mucho. Entonces ellos este año, por hermano Roger representó la alianza en la imposición de manos, fue ordenado para ser parte del grupo de obreros de nuestra iglesia. El hermano José Díaz Camata es un hermano bien aprovechado con la teología, con la palabra de Dios. Desde que él tuvo nuevo creyente, comenzó a leer la Biblia, comenzó a tomar todos los cursos bíblicos y de extensivo que había en la iglesia, los estudios y esos cursitos que damos de 2 meses y cosas así, tema específico. Y ahora él es maestro, no solamente estudiante. Él estudia y enseña. Y es un hermano, él y la familia, su mamá es muy dedicada, buena hermana, fiel en su mayordomía. Su hijita es bastante activa también en la iglesia, que ya está terminando la carrera profesional. Y ellos todos como familia estamos contentísimos de tener. Se lo quería presentar porque en alguna ocasión él va a estar también aquí como delegado en la conferencia. Muchas gracias. Ahora sí, hermano, perdone. Ya yo terminé, pero esto es extra, ¿eh? Sí.